buenas tardes a todos. Le agradecemos de sobremanera su ayuda, su tiempo a la doctora María Auxilio Medina Nieto. De igual manera les agradecemos a ustedes su tiempo, su participación para la plática. Y antes de que empiece su plática, la doctora me va a permitir dar un resumen curricular de ella para que la conozcan en general. La doctora María Auxilio es profesora investigadora del programa académico de posgrado en la Universidad Politécnica de Puebla. Obtuvo su grado como doctora en Ciencias de la Computación y maestra en Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. La doctora Medina pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, SNI Nivel 1. Sus áreas de interés incluyen ontologías, web semántica, repositorio de datos abiertos enlazados. Es integrante de la Red Temática para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, Red ELATE, de la Red de Inteligencia Computacional Aplicada, Red ICA. Es miembro también regular de la Academia Mexicana de la Computación, AMEXCOM, y cuenta con la certificación en Informática Administrativa de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración. Pues le damos una bienvenida y otra vez le agradecemos su tiempo y su disponibilidad a la doctora María Auxilio. Muchas gracias. Al contrario, antes quiero agradecer la semblanza, doctor, muy amable, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy aquí, compartiendo un poquito este tema que es la parte del ciberacoso y cómo es que podemos apoyarnos de estudiar datos en la plática. De eso se va a tratar, de ver que hay conjuntos de datos que que sea independientemente del gobierno, perdón aquí por algunas asunciones, no soy de ningún partido político, simplemente que a nivel internacional hay conjuntos de datos abiertos que están ahí disponibles, y el propósito es que las personas, los desarrolladores de aplicaciones, pues podamos utilizarlos, ¿okay? Entonces les pido que por favor en cualquier momento siéntase toda libertad de hacer algún comentario o me dicen alguna pregunta o aportación, por favor, sería muy útil. Bueno, su servidora, María Auxilio Medina Nieto, también creo que olvidó el doctor lo más importante. El doctor estuvo por allá en la Universidad Politécnica de Puebla y junto con su esposa Yesenia, pues hemos mantenido una amistad ya de X años, ¿no? Ya tienen algunos años con el doctor Eduardo. Miren, el contenido de la presentación es una introducción a esta parte de los datos abiertos, a la cuestión del problema del ciberacoso, una evaluación desde el punto de vista de calidad con el estándar ISO/IEC de los datos, el uso de herramientas de la web semántica para poder explorar estos datos y finalmente una parte de las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, ¿quiénes consultan la página del INEGI? Resulta que nadie, casi nadie. ¿Sí? ¿Qué tipo de información encuentras ahí? Bueno, saqué información sobre cáncer de mama, entonces son estadísticas. Estadísticas de cáncer de mama, ok. Toda la información de la parte de salud demográfica es donde es el sitio oficial de consulta. Entonces, por ejemplo, para la parte de la pandemia de COVID también hay un repositorio que pusieron a disposición para tratar ese conjunto de datos. Bueno, ¿alguien más por allá alzó la mano con respecto? ¿Sí? ¿Para qué utiliza el sitio de INEGI? Sí, para saber algunos datos. En mi caso, acerca de uso y disponibilidad de las tecnologías de información. En Dutit. La encuesta se llama la de Dutit. Haz de cuenta que en Dutit es la general y hay un módulo especial o un formulario que es para la de ciberacoso. Entonces provienen de esa base de datos. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, también igual sobre la COVID y bueno, todos los datos de las muertes por estado, etc. Ok, la información de que se encuentra dentro de este sitio, muchas gracias. Efectivamente vienen dos niveles de generalizaciones, nacional y estado, pero si uno quiere irse a cada uno de los municipios no está disponible, hay que hacerlo a través de una solicitud al sistema de transparencia. O sea, la granularidad nada más es nacional o estatal en este caso.
Bueno, dentro de lo que es la parte del INEGI hay una sección que se llama datos abiertos. Eso es por un decreto del 2014 de que todas las instituciones donde se ejercen recursos públicos tienen la obligación de publicar conjuntos de datos abiertos. Y uno de esos conjuntos es MOCIBA, que significa Módulo para el Ciberacoso. Y el ciberacoso, de acuerdo a este conjunto de datos, está definido como un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o de un grupo, teniendo como fin el dañar o molestar a una persona mediante el uso de las TICs, en específico el Internet. Entonces aquí quisiera resaltar, por un lado, que en la parte del INEGI, cuando decimos TICs es Internet. Cuando decimos medios, a veces se refiere a Twitter, a WhatsApp, a Facebook, y a veces se refiere también a los dispositivos a través del cual accedemos a una conexión de Internet. Entonces, bueno, dentro de este conjunto de datos tenemos la siguiente información. Ya a nivel mundial, la UIT o la ITU nos dice que somos 63% de la población mundial. Somos afortunados porque pertenecemos a ese porcentaje, que sí utilizamos el Internet. Cuando denominamos brecha digital, falta todo ese 37% de las personas que no tienen acceso al recurso. Y en México, en particular, la parte de la encuesta Indutit, que es uso de tecnologías en los hogares, que considera que las personas empiezan a utilizar los medios en la parte del Internet después de los 12 años. Aunque en la práctica vemos que en cualquier centro comercial hay niños, ¿no?, jugando ya con el celular o viendo la película o rápido están absorbidos en alguna cuestión, ¿no? Pero estadísticamente aquí son personas que sean mayores a 12 años. 40.4 millones son varones y 37.2 millones son mujeres. Entonces, son datos que tienen la característica de perspectiva de género, dado que consideran para la información, al menos estos dos, ¿no?, hombres y mujeres, la parte binaria. Ya otras cuestiones, y más en este mes, no están consideradas dentro de la información. Entonces, también dentro de este documento, el acoso está definido como una forma de violencia. Y ese círculo lo que se representa se requiere que tenga 2 o más veces que uno esté molestando a alguien para que se considere que sea acoso. O sea, debe ser algo recurrente. Atenta contra la autoestima, afecta la salud mental y física, y dependiendo en dónde se dé ese fenómeno, con una denotación negativa, tiene diferentes nombres. Si se da en la escuela es lo que denominamos el bullying. Si se da en el trabajo, que también hay, es el mobbing en la literatura en inglés. Y tristemente en la escuela y en el trabajo es donde más acosamos. ¿Por qué se llama mobbing en español? Mobbing es acoso laboral. Es el acoso laboral. Y bueno, hay también acoso sexual. Y el que está dentro de este estudio es el ciberacoso, que también lo podemos denominar como acoso cibernético, acoso en la red, o los términos en inglés que están ahí en cursivas, harassment, cyberbullying y bullying. Si nosotros buscamos fuentes de datos oficiales para COVID, sí, el buscador Yahoo o Google nos regresa rápidamente la fuente como el INEGI, pero no sucede para la parte de ciberacoso. No está tan rápido, no está indexado el ciberacoso para poder recuperar este conjunto de datos. Entonces hay que irse a tecnologías y después de tecnologías ya recuperar este conjunto de datos. Entonces, de lo que vamos a utilizar para analizar, ¿sí? ¿Alguien comentó? Perdón. Vamos a utilizar entonces algunos conceptos o palabras clave, que serían los vocabularios y las ontologías. Vamos a utilizar también datos abiertos enlazados. Entonces, datos abiertos significa que los puede acceder cualquiera, que no te tienes que registrar, ni te van a preguntar preferencias de ningún tipo, y que están ahí disponibles. Y dentro de los sitios los van a encontrar con un candadito de color naranja. Esa sería la nomenclatura de datos abiertos. Y con la palabra enlazados quiere decir que están conectados entre sí, que están conectados con otros conjuntos de datos, que hay enlaces, como las personas, como en las redes sociales, de que una persona conoce a otra.
Ese sería un enlace, la palabra conoce. En cuestión de los datos, son propiedades o atributos que están relacionados entre sí. Y existe dentro de la parte del INEGI y del sitio oficial, para que ustedes puedan descargar junto con el INEGI otros datos que sean de su interés, es en Datos de México, ¿sale? Ahí pueden también tener datos de salud, de arquitectura, de economía, etc. En el caso del INEGI, el conjunto de datos se denomina MOSIVA, módulo sobre el acoso, y ese es el icono, y responden técnicamente para que sean datos abiertos. Además de las restricciones, requeremos que cumplan una norma técnica. Entonces, si ustedes quieren trabajar con datos abiertos o producir datos abiertos, hay que revisarse de favor esta norma, donde te va a decir la norma: tienes que utilizar CSV como valores separados por coma al menos, tienes que utilizar Dublin Core y tienes que poner un conjunto de metadatos para que eso puedas considerarse datos abiertos. Esta está disponible, la dijimos, en el Diario Oficial de la Federación desde 2014. ¿Así que alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ¿por qué me interesa la parte del ciberacoso? Quizás por el número de personas que somos afectadas o que afectamos sin darnos cuenta a alguien más. Para 2021, que son los datos más recientes, está el censo de 2020 y la parte de esta encuesta de Enduti se hizo en 2021, y 2022 ya se hizo la recolección, pero van a aparecer por ahí no sé, en 2-3 meses los datos. Estos son los últimos que tenemos. 17.7 millones fueron víctimas de ciberacoso, y de esa población, 8 millones varones y 9.7 mujeres que reportan que tuvieron alguna situación de este tipo. Entonces, en esta situación, lo que se considera se caracteriza como que hay 12 tipos de cosas malas que te pueden pasar, y a cada una de esas cosas se le denomina tipo. Entonces, por ejemplo, si recibes mensajes o llamadas ofensivas con insultos o burlas, ya es un tipo de ciberacoso. Eso nos pasa del diario a veces, ¿no? Si ves el número desconocido, ya ni siquiera contestas. Criticar a alguien por su apariencia, forma de vestir, tono de piel, por su peso, su estatura, lo mismo es ciberacoso. Si se hicieran pasar por nosotros para enviar información falsa, ciberacoso. Así hay 12 situaciones que ya están definidas y que cumplen con un estándar internacional. México toma estas 12 y con eso trabaja. ¿Okay? Ahora, si nos vamos a la parte de los datos, ustedes entran a la página del INEGI y entonces aquí viene la sección de datos abiertos, y van a encontrar el módulo de MOSIVA. Dentro de MOSIVA, la interpretación es una hoja grande, es una sábana, en donde nosotros encontramos un conjunto de catálogos. Los catálogos son aquellos archivos en donde se tiene un significado para los datos. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro una R o una U, quiere decir que la población es rural o bien es urbana. Nada más, no hay otro tipo de población dentro de esta base de datos. Pero, por ejemplo, en la parte de la edad, si tengo 0 implica a bebés, ¿no? Menos de un año. Si tengo 60, es el número de años cumplidos. No sé si se alcanza a ver aquí. 97 es más años, pero tengo, por ejemplo, el 98. Y eso es un no sé. Si tiene el valor 98, quiere decir, pues no me dijo cuántos años tenía, entonces quedan vivos. Y si tiene un 99, son personas de 1 a 4 años. Entonces aquí el 99 tiene un significado asociado que puede variar en otros contextos. Para este conjunto de datos tenemos personas de 12 y más años. Es decir, alguien de 13 puede contestar la respuesta y resulta que debe ser verdadero lo que nos está diciendo. Viene del módulo de Endutit y este es el periodo de levantamiento. ¿Alguno de ustedes fue o participó en el censo para recolectar datos? ¿O alguno de ustedes contestó el censo para brindar los datos? ¿Cómo se hace eso?
cómo se hace el levantamiento de datos. Llega alguien, te toca y ¿qué te dice? ¿Me das 5 minutos? 5 minutos se presenta media hora, ¿no? ¿Qué es lo único que lleva? Es una, si bien nos va, es una tablet. Y de esa tablet ahí va haciendo la captura. Entonces hay una cuestión de pérdida de los datos que está muy sujeta a los errores humanos. Pero así se sigue haciendo. Entonces se lleva la tablet y regresa esos datos a algún lado, alguien las captura y luego de esos salen estos conjuntos. Así es para todos los datos. Todavía no tenemos alguna cuestión como un formulario de Google donde ahí uno pueda contestar o decir algo, sino es a través de las personas. Entonces, la muestra es de 65.179 a nivel nacional. Entonces uno puede decir si es estadísticamente correcto o válido o no. Y la cobertura, dijimos, es nacional y por entidad federativa. Entonces alguien con la tablet lleva este archivo PDF de 4 hojas con estas preguntas y la primera pregunta se refiere a ¿usas contraseñas o no? ¿Usas, cuidas tu seguridad, sí o no? Esas son las preguntas. Cuando llegamos a la pregunta 4 es donde empieza la situación de ciberacoso. Y esto de ciberacoso es si en este año sufrimos alguna situación. Y entonces decimos sí o no, y no sabe o no responde esa persona, la encuestada. Después de la respuesta, que es el 1, 2 o 9, que son los valores que se tienen ahí, se pregunta cuál de las 12 es la situación que percibió. Si le hablaron o lo criticaron por su vestimenta, por ejemplo, seguiría esta secuencia. Y después es, ¿y quién crees que te está acosando? Y entonces hay un conjunto de identidades de personas acosadoras. Y tristemente la mayoría es gente que conocemos. Tu amigo, tu familia, es donde se concentra el acoso, en nuestras relaciones personales. El novio, la expareja, etc. Entonces escoges quién y está limitado el instrumento a que solo te pueden acosar 3 personas al año. Si te acosaron más, no lo captures. ¿Sale? Se va. O sea, no puedes. Y eso está dentro de las instrucciones, ¿no? Identidad de las personas, y por aquí van a leer que dice registre un código, por ejemplo, y registre hasta 3 códigos. Más acosos no se reportan. Y luego dices, ¿son hombres o mujeres? Y entonces ya uno escoge 1, 2, si es que lo conoce, o bien hay uno que dice hombre y mujer, que no sabemos si es de las 3 personas, uno fue hombre o otra mujer. No hay manera de saber cuál es la interpretación de hombre y mujer. Los dos. Pero no tienes un diccionario donde diga, es ambos. Ya está sujeto a interpretación este valor. Pero si hay un hombre y una decisión solamente para mujer. ¿Tienes un hombre y luego una mujer? Ver, 2. Sí, o sea, si hay un hombre y una mujer, sí. Y hay una decisión para un hombre y una mujer, entonces la decisión de hombre y una mujer es cuando ocurre con los dos, ¿no? Pero puedes tener hasta 3 casos de acoso. Entonces puede ser que te acose un hombre 2 veces y una mujer 1 vez, o 2 hombres, o los 3 sean hombres o los 3 sean mujeres. El punto de vista es que esta interpretación está incompleta porque cada quien la puede interpretar de diferente manera. Y los manuales de la encuesta y el cuestionario no te dice qué significa. Si tú ves el diccionario, nada más dice una columna, 3, y eso es hombre y mujer. No está predefinido qué va. ¿Okay? Entonces ya hay información sobre el género o el sexo de esa persona, luego sobre la parte de edad. Y finalmente, ¿por qué crees que actuó, no? Entonces, aquí nuevamente registra un código para cada respuesta. ¿Cuáles son las causas o las razones que tiene alguien para acosar? Por diversión, por celos, para extorsionar u otro. Y la última pregunta se relaciona con la frecuencia del acoso. Cada cuánto sucede esta situación. Y aquí tenemos nuevamente una escala y una interpretación que está sujeta a las personas, que va desde muchas hasta 1 vez. Pero ¿cuánto es muchas y cuánto es alguna vez? Entonces, por ejemplo, 1, ya tengo la unidad,
Y para estas personas lo que se utiliza son unas hojas con bolitas. Y tú le dices, ¿cuántas muchas? Le muestras 3 hojas. Y él dice, esta, porque de muchas bolas, ¿no? Y muchas bolas significa de 5 a 10 situaciones de ciberacoso. Pero no ese tipo de información no está capturada dentro del instrumento ni está en el conjunto de resultados, sino solamente en la aplicación. Sí, dime. Doctora, Sí. esa entrevista la realizan psicólogos. O sea, la estructura de cómo funciona la realiza algún psicólogo, ¿tiene alguna demostración? No se sabe quién la realiza. Tú nada más entras en la parte del INEGI y te dice, este es el instrumento de recolección de los datos y este es tu instrumento de resultados, pero no está validado por alguna persona, sino simplemente tiene un nombre que es la persona que sube el conjunto de datos abiertos en 6 años, pero no hay una validación o un responsable de estos instrumentos. Lo mismo sucede en otros conjuntos de datos, tristemente. ¿Vale? Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Okay? Entonces, descarga uno el conjunto, vienen estas carpetas organizadas, son los catálogos, los datos, como una base, ¿no? El diccionario, los metadatos y un modelo de entidad-relación. En términos numéricos tenemos 277 columnas. Hay un archivo, hay un catálogo para cada una de las 277. Todos los datos es una tabla, que son un poquito menos de 50 megas. Hay un diccionario de datos, por ahí está el estándar de metadatos, el Dublin Core, porque eso lo exige para poderlo subir a la red y que sea disponible. Y hay un modelo entidad-relación de los 277 que nada más muestra 4 columnas. Esas, las otras, pues no están. ¿Sale? Es un JPG en donde sacaron un copy-paste del Excel y ahí está disponible esa información. Ahora, este instrumento cambia cada año. Entonces no se nos permite hacer un análisis de cómo ha avanzado con técnicas estadísticas únicamente el fenómeno, puesto que cada año hay un instrumento distinto y hay un conjunto de datos también diferente. De las 6 aplicaciones no se hizo en 2018, fueron las elecciones o algo, de ahí no hay nada, quién sabe qué pasó en ese año. Y luego lo que podemos observar en cada una de estas celdas es el número de valores diferentes que hay para cada una de las temas del instrumento. Por ejemplo, en la parte de medios y TICs, 4 con asterisco se refiere a si te acosaron vía telefónica, por internet, o si fue vía telefónica, si fue por llamada local o llamada de un móvil. ¿Okay? Y a la fecha, lo que sí observamos es, por ejemplo, que comparado con 2015, que nada más había 4 cosas malas, ahora ya tenemos 12 cosas malas que están sucediendo y que se están etiquetando como un ciberacoso. Tenemos medidas de prevención y tenemos una cuestión semántica un poco difícil de distinguir, en el sentido de que tú le preguntas a la gente, ¿es importante tu privacidad? Y te dice que sí. ¿Qué tan importante es eso? ¿Cómo calificas que sea importante esa privacidad o tu protección de datos? Y entonces es relevancia y percepción, que tienen los mismos valores y los mismos significados dentro del diccionario. Entonces es altamente redundante, porque no sé si es lo que yo opine 2 veces, ¿no? ¿Cuál es mi percepción? Y qué tan importante creo que es mi percepción de la protección de los datos. Y hay más medidas ahora contra el ciberacoso, que son 13 medidas diferentes las que se aplican. Se captura más información sobre las personas acosadoras. Tenemos el sexo. ¿Qué será 4? Hombre, mujer. No sabe. No sabe. Él no sabe, no lo dice. Son 3 valores, y el hombre y mujer. 4 valores posibles para la parte del sexo, 10 personas para la identidad, y aquí un conjunto de motivaciones, hay 12 motivos o 12 causas. Tenemos efectos y reacciones en la parte de las víctimas.
Y aquí, por ejemplo, dependiendo del año, a veces se consideraba útil o no saber qué hace la víctima de ciberacoso, pero en 3 años no tenemos información de nada. No sabemos qué hicieron esas personas, si levantaron alguna denuncia o cuál fue su accionar, ¿no? Ese es el tipo de información que tenemos dentro de este conjunto de datos. ¿Okay? Eso es en cuanto a matrices. El tamaño de cada uno de los conjuntos de datos viene de esta forma, y el que es de interés, el que hicimos este trabajo fue de 40.491. Si recuerdan, habíamos dicho que se hizo el levantamiento de 65.000. De 65 a 40.000 no sabemos dónde quedaron 24.000 tuplas. O no presentaron ciberacoso o el conjunto no está completo. Toda la información la pueden consultar desde el sitio del INEGI, lo descargan y ahí empiezan a hacer. Nosotros hicimos la cuestión de hacer esa validación, ¿no? Lo que dicen los documentos contra lo que dice el conjunto de datos, y bueno, encontramos diferentes inconsistencias o problemitas por ahí. Ahora, si usamos un estándar si eso es lo que tenemos, lo que queremos evaluar es qué tan buenos son esos datos. Independientemente de la parte estadística, si es representativo o no, utilizamos el estándar 25012, y ese estándar lo que hace es dividir los conjuntos de datos en calidad inherente y calidad del sistema. Cuando tengo los datos solos y cuando tengo los datos dentro de un sistema operando, y en medio hay 15 características, desde datos solos, que son 5, hasta el sistema ya operando, que responde a cierto conjunto de requerimientos. Dentro de estas características está exactitud con respecto a mi especificación, que en este caso es el instrumento de recolección de datos, si los datos están completos o no, si hay incoherencias, inconsistencias dentro de los datos, si son creíbles y si son actuales. Ese estándar es vigente. La última revisión se hizo hace 2 años y todavía va a estar vigente otros 7 años más. Entonces, nuevamente, si ustedes van a producir conjuntos de datos o trabajan con un investigador que produzca conjuntos de datos y los quieren hacer abiertos, habría que revisarse ese estándar. Y dentro de estas evaluaciones encontramos los siguientes, haciendo la comparación de lo que están en los resultados con el diccionario, con los catálogos y con el cuestionario. Entonces, desde ese punto de vista, de las 277 columnas, todos tienen definiciones menos 2, que es la unidad primaria de muestreo, que es por siglas UPM, que representa a qué casa le preguntaron. Y otra que dice UPM-DIS, que es a qué casa le preguntaron DIS. No sabemos qué es DIS. Hay otra columna que tiene un valor diferente al primero, y entonces por ahí calculamos entonces ese porcentaje y nos da el 99%. De todos los demás atributos sí encontramos la definición. La parte sintáctica tiene que ver con las expresiones regulares y, por ejemplo, cómo se capturaron las fechas, cómo se capturó la palabra hombre o mujer, si cumple con determinadas características, como puede ser, para los estados son 32 entidades federativas y entonces 29 es la escala. Ese número y esa información estuvo correcta. No encontramos cuáles son los atributos obligatorios, es decir, cómo voy a distinguir una casa de otra para saber en qué situación, aunque estos conjuntos de datos son anónimos, que esa es otra dificultad. El problema del ciberacoso es que pues nadie va a decir yo sí estoy acosando, ¿no? Sí, regístreme. Lo que va a decir es la víctima, y eso sí no tiene miedo. Y pero es un problema que está afectado por la parte del anonimato, la cuestión de la velocidad del daño. O sea, no es lo mismo que tú, ahora sí, perdón la expresión, pero le digas o recuerdes a la mamá de alguien en el auto, que si lo haces en Facebook. Si lo haces en Facebook se quedó ahí y se va a quedar registrado toda la vida y ya lo indexó la máquina antes de que tú te disculpes. Y la parte entonces es anonimato, la velocidad y el alcance. Las afectaciones que puede haber por las redes sociales son mucho mayores que las que suceden en la realidad, ¿no? Encontramos un nivel de consistencia del 100% y pues
la parte de credibilidad asignamos el 100 porque es la fuente oficial. No lo dice el INEGI, que es la fuente oficial, no lo dice la ONU, ¿no? La ONU dice, el INEGI es tu fuente oficial y pues ahí está. Y es vigente en términos de que son los últimos datos. Por otro lado, si no nos vamos al estándar, si nos vamos a las convenciones internacionales, entonces la ONU nuevamente lo que dice es, bueno, déjate del estándar. Lo que queremos es, que todavía no se vuelve estándar, se denominan los datos FAIR, o cuestiones justas, por lo que significa cada una de esas letras, ¿no? Que los puedas encontrar, ¿sí? Que estén accesibles, que estén disponibles, que los puedas interoperar entre varios sistemas, que puedas hacer ese intercambio, y eso es tan sencillo porque todos los datos están en CSV, y que los puedas reutilizar con diferentes propósitos. Entonces, nuestros datos, el conjunto de Mosiva cumple con todas estas características y por tanto es de la parte de las FAIR, son datos FAIR. Ahora, nos vamos a Google y buscamos la palabra ciberacoso, y lo que va a decir el Google es, del lado izquierdo van a ser la lista de hiperligas de las páginas, y del lado derecho tiene esta tecnología que se denomina grafo de conocimiento, ¿no? Este grafo de conocimiento es lo mínimo, la representación más sencilla del concepto que tú estás buscando. En este caso, ciberacoso. Y les va a aparecer este símbolo que es datos abiertos enlazados. Es decir, provienen de otras fuentes y los puedes compartir. Y aquí podemos definirlo, encontramos que hay medios para molestar o acosar dentro de esta definición del ciberacoso, ¿no? Aquí está la legislación y pueden ver las características FAIR y otra información en la parte inferior de este grafo de conocimiento. Si nos vamos a Wikipedia, que también es una base de datos abierto, y busco información sobre el ciberacoso, entonces estamos hablando de algo tristemente no nuevo. El término salió en el 92 y tenemos un enunciado. Este es el sujeto de qué hablamos. Lo representamos con un grafo, con una flecha, como el predicado o el atributo apareció en, y este sería el valor o el objeto en 1992. Entonces, toda la parte de Wikipedia, DBpedia, Wikidata, que es la siguiente lámina, está formada con este tipo de estructuras, con ternas que denominamos. Ternas porque tengo sujeto, predicado y objeto. De este lado tengo otra terna, donde el ciberacoso puede constituir un delito penal. Entonces tengo una página que está formada por ternas, y cuando yo tengo hipervínculos, por ejemplo, si le doy a delito penal y se va a otra información, pues ahí tengo los enlaces. Esos son datos abiertos enlazados. Y si buscamos en Wikidata, que es la base de datos para DBpedia, ciberacoso también existe, y aparece su término en español, su término en inglés. Aquí van a encontrar los sinónimos en inglés, harassment y bullying. Y el número de enunciados, en realidad, aunque es un tema del 92, pues es poco la información que tenemos, solamente 36 enunciados en Wikidata, y apuntan a 50 sitios. Entonces, aunque es un fenómeno social que está creciendo, pero no lo registramos. ¿Por qué? Porque nos acosan y nadie hace nada. Lo que hacemos es cambiar el password y ya. Pero no hay otra aceptación. Eso es lo que estadísticamente dicen las evidencias recolectadas en estos datos. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue tratar de elaborar una descripción de este fenómeno en algo que denominamos una ontología, que la definición es del mismo año que el ciberacoso, no tiene que ver, ¿no? Pero casualmente coincide en ese año, y hicimos ¿Quién nos puede interpretar este diagrama? Esto es algo que denominamos un modelo conceptual. Aquí tratamos de representar de qué se trata el ciberacoso en una sola ilustración. La parte de arriba es teoría de conjuntos. Y
está mezclado ahí con diagramas de flujo y con UML, algunas notaciones de UML. Por ejemplo, hay la parte de herencia. A ver, doctor. No, sí, ayúdenos. Si nos pidieran identificar en dónde estamos, ¿somos de los azules o de los rojos? ¿O de los del medio? Ninguno. Fuiste víctima y luego te vuelves acosador. Ah, pasaba yo también. Eso es lo que significa esa intersección. Hay una cuestión ahí psicológica que sí nos apoyamos. Las víctimas se vuelven después acosadores. O al revés. O al revés. O al revés, hay una intersección ahí. Ahí, aunque está muy pequeña, pero eso es donde hay más. Somos los dos roles. Aquí, esta parte fue con respecto a las personas del INEGI. Puedes decir que son víctimas, pero no lo dicen. Aquí tuvimos una entrevista con gente de INEGI. Y entonces con esas personas que aplican los cuestionarios y lo que reportaron es, no dices, a mí me acosaron, dices, conozco a alguien que le pasó esto. Pero Salías así como que el primo de tu amigo, ¿no? Primo de un amigo, pero no dices, no, pues sí estoy sufriendo esto por ciertas razones, ¿sí? ¿No? ya aclaré mi duda. Ya. Ok. Pero bueno, se puede considerar víctima igual, aunque lo diga otra persona, aunque una persona diga sobre otra persona que si sufría cosas, o sea, los datos que se están subiendo son de la otra persona, ¿no? Pero no hay, dentro del conjunto de datos, no te dice, esta sí fue la víctima, claro, y no. Claro. Pero estadísticamente, pues sí te está reportando que hay una situación no correcta. Pero esa de si fuiste tú la víctima o estás diciendo no, todavía no lo tenemos registrado. ¿Ok? Entonces, las víctimas a veces identifican a un familiar, porque aquí lo prevalente es el anonimato, ¿no? Si tú vas a ser acosador, pues lo primero que haces es crear una cuenta falsa para que no te agarren, ¿no? Y ya después hay aquí una situación de las personas acosadoras pues afectan con esta frecuencia, con algún tipo de frecuencia a las víctimas, y tenemos también estos elementos. Aquí hay una situación que genera efectos. El efecto más grave es el suicidio de las víctimas. Y ese está respaldado por datos de la ONU, ¿no? O sea, lo menos que hace uno es cambias tu contraseña, y lo peor que puedes hacer, quitarte la vida. Hay un rango de acciones. Solo algunas de esas están representadas dentro del conjunto. Tenemos medios tecnológicos, hay un conjunto, hay datos de equidad de género, de perspectiva de género, y hay ciertos motivos o causas, ¿sí? Y los datos, bueno, pues provienen del Ahora, ese modelo lo construimos entrevistando no muchos, fue como 25 o 30 personas, y ya entre esas 30 dijeron, pues ya, creo que ahí se entiende, más o menos. Pero si hay alguna propuesta de sugerencia, por favor, bienvenida. Luego lo transformamos en una ontología. Aquí representamos las clases. Entonces, por ejemplo, las personas las dividimos en acosadoras, encuestadas, y dejamos víctimas, precisamente para tratar de representar si alguien te dijo de alguien más, ¿no? No es precisamente quién fue contestando la encuesta. En el modelo, en los datos, había oral, rural y urbano, y en los datos, en el diccionario, encontramos complemento urbano. Ni estás en pueblo ni en ciudad. Todo lo que no sea pueblo y ciudad, ahí está la clase híbrida que se llama complemento urbano. Construimos ¿sí? Bueno, referente al anterior. ¿A esta? Ajá. Sí. ¿Eso quiere decir que una persona solo puede ser acosadora, encuestada o víctima? No, no está cerrado. Ajá. Si le aplico estas tres, disyunción,
una propiedad de disyunción, entonces sí cerraría, digamos, el conjunto universal a que las personas nada más pueden ser de estos tres tipos. Aquí hay personas, pueden estar o no dentro de estas. Está en ¿cómo se llama? Ahorita pongo el protege para que revisemos, pero no está etiquetado que a fuerza tiene uno que ser alguna de estas, está abierto. Pero lo que sí es que si es una persona encuestada, hay una relación aquí, es una subclase de persona, ¿sí? Los que están cerrados son estos, mira. Aquí, el medio, son estas cuatro, que son lo que utilizaba en el número. Por correo, y aquí el correo, por ejemplo, hay de dos tipos únicamente, y personal o institucional. O si es una llamada telefónica, se distingue si es por teléfono celular o un teléfono fijo. Claro que una situación de ciberacoso se realiza en el celular, ¿no? El complemento entonces de la unión de esas tres gentes serían personas que no son ni acosadoras, ni encuestadas, ni víctimas. El complemento es sí, hay personas que están aquí, nada más pertenecen a esta, pero no pertenecen a ninguna de estas tres. Sí, es una, aquí, al menos que tenga una característica de disyunción en esta taxonomía, se cierra, pero ahorita no está cerrado. Aquí tenemos la parte de los medios, entonces aquí se relaciona con las personas y representamos los otros conceptos. Entonces lo que hicimos es, en esta ontología, metimos todos los catálogos, metimos todas las palabras para tratar de representarlo automáticamente, ¿no? Y ver si este modelo es consistente o no, lógicamente consistente o no. Hay una persona que es persona acosador que utiliza el medio, y entonces definimos una relación entre, le asociamos un dominio y le asociamos un rango. Todas las personas acosadoras, para que realice ese propósito, requiere de utilizar al menos un medio. Así hicimos con otras relaciones, y entonces tratamos de incrementar la expresividad del modelo considerando esta representación de ontologías que de alguna manera cubre al modelo de entidad relación, a los orientados a objetos y otras representaciones de este tipo. Nos permite, por otro lado, también hacer inferencias y ver si de manera automática existe o no consistencia lógica. Y también, si no tenemos información completa, la podemos representar. Si alguien presenta una situación en particular, hay una opción que dice otro. Tienes estas dos opciones, sufriste otro y nuevamente no está capturado. Ninguna de las tres opciones otra está capturada dentro del conjunto y no viola las reglas de acceso a la información. Esta es la secuencia de aplicación del cuestionario. 2 preguntas para seguridad. El mismo cuestionario te dice si usas spam o virus, que uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el ciberacoso? Pero pues es parte de ese instrumento. ¿Has sufrido ciberacoso, sí o no? Y si sí, entonces puedes contestar este conjunto limitado de preguntas, y si no, te pasas a la parte de la percepción de los datos y termina. Recuerden que esta parte de las preguntas está limitado a 3 respuestas por persona, sin considerar la opción de otro. Así están los datos en México. Identidades falsas es lo que prevalece, crear perfiles falsos. Mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales, y cada una de las barras es, considerando la azul, es mujeres, y la grisecita es varones. Ahí ya se perdió que había hombre y mujer, y la de otros. Solamente los resultados están disponibles así, en hombre y mujer. Esta gráfica es del reporte de resultados. Aquí nosotros consideramos esta flechita, lo que significa es qué es lo que hacemos en nuestro modelo que no está capturado en el reporte. Y aquí decimos, pues fijamos que cada una de las situaciones sean diferentes, y entonces sí trabajamos con conjuntos que sean disjuntos. Los que más acosan son los compañeros de clase y el trabajo, o sea, bullying y mobbing. Y la identidad puede ser multivaluada en nuestro modelo.
Es decir, es tu pareja, pero resulta que también es tu asesor, algo así. En el modelo, por ejemplo, ¿no? Se puede representar acá, ¿no? O algo así, algo así. ¿Sí? ¿Qué lo motiva? Estos son los motivos que está. Y los motivos también pues puedes escoger nada más 3 motivos. Si tienes más motivos, queda fuera, ¿no? Entonces en nuestro modelo sí podemos guardar tantos motivos como se requieran. O bien pues, extenderlo y decir, bueno, vamos a poner después otros de aquí. Por ejemplo, psicológicamente no es lo mismo estar enojado a frustrado, pero en el INEGI sí. Aquí lo separamos. ¿Es este o es este? No es la misma emoción. Deseo de venganza es un solo concepto, pero odio o desprecio también es distinto. Estos son los efectos. Lo que más causa es enojo. El 59.6% de mujeres se enojan, pero de varones, y el 68.2% de mujeres. Y así. Los demás porcentajes no los coloqué, solamente de los 3 que prevalecen dentro de los datos del 2021. Y claro, pues es una enfermedad que nos cuesta en términos de estrés. Y aquí es cómo recibimos esa cosa, en qué tecnologías están. Son datos a nivel nacional estos. Cuando iban a quitarlo del WhatsApp o eso, todo el mundo se pasó a Telegram, regresaron del WhatsApp y todo el mundo regresó a WhatsApp y Telegram se quedó vacío. Pero en términos de seguridad, nos convendría más utilizar Telegram que WhatsApp en esta política. Y como comentábamos esto del moving, del acoso laboral, pues sí se tiene información con respecto a los correos institucionales, ¿no? Sí se guarda. Estas son las reacciones, y de aquí es, nadie pone una demanda, o casi nadie. 0.8% de varones y 1.5% de las mujeres ponen una renuncia a la red social de donde recibieron eso. Pues por lo menos para que si es un individuo que está molestando a todo el mundo, pues se pueda utilizar. Y lo que queremos es pues conectarnos con otros conjuntos de datos, ¿no? Ya tenemos información de los medios, pues podríamos decir, oye, Facebook, hay 10.000 casos anónimos de acoso, pero hay que hacer algo, ¿no? Revisar algo, de manera al menos de solicitud. Y formarlo así otro conjunto de datos analizados, ¿no? Ok. Ahora, entonces sería la información a nivel nacional. Ahorita, ahora lo que muestro es de un estado en particular, que es Tlaxcala. Y esto es porque responde a que mucha gente dice, Tlaxcala poco existe, ¿no? Entonces de ahí dice Tlaxcala, ¿no? ¿Sí? Bueno, mi universidad está cerca de Tlaxcala, entonces la sabemos. Y entonces confirmo la existencia. Sí existe. Y tristemente es el segundo estado con mayores problemas de ciberacoso. Entonces, claro que existe. Tenemos que son las personas que usan menos contraseñas a nivel nacional. ¿Cómo? Son las personas que utilizan menos contraseñas, los de Tlaxcala. Una pregunta, pero ¿cómo se registran las plataformas si no usan contraseñas? ¿Vale? ¿Cómo se registran las plataformas donde son acosados si no tienen contraseñas? ¿Por qué se Acá, o sea, tú les preguntas, ¿tú usas contraseñas? Y te dicen sí o no. Con ese dato es lo que dice Así ese nivel es lo que te dice la encuesta. Es que hay que tomar en cuenta algo. Sí. Hoy en día puedes crear cuentas sin usar contraseñas usando una cuenta principal. Puedes crearte un Facebook directamente vinculándote a Google. Puedes crear una cuenta para cualquier lugar vinculando directamente a Google. No necesitas una contraseña, solo tienes como tal una principal. En este porcentaje únicamente, todavía esta situación no está considerada, sino únicamente responde a la pregunta, ¿usas contraseñas?
Y tú dices, ¿sí? Sí, Bueno. Es que hay muchas personas que tampoco utilizan contraseña en su celular, ¿no? Tampoco. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es pues un 10% de las personas encuestadas en Tlaxcala no usan alguna contraseña. Y tampoco hay información que te diga en internet, en el celular, en la computadora. Sí. Simplemente es un sí o no. Sí. O sea, ese 89% considera que esas personas tienen una cuenta, porque si no tienen una cuenta, obvio van a responder que no. Ese 89% nada más te dice esto, me lo voy a regresar. O sea, solo te dice si tienes o no una contraseña. Sí, pero bueno, yo no tengo una contraseña si no uso las redes. Pero es que jamás te preguntan si tienes una red o no. Sí, esa es mi pregunta, si realmente... No, lo único que responde es a esta, mira, déjame ver. Ya ves que aquí había un PDF. Sí. Esta parte del PDF, y aquí es la pregunta 4. La pregunta 2 o la 1, te mentiría en este momento, pero aquí creo que está. Es de las primeras dos. Nada más dice, ¿tienes o no contraseña? Así tal cual, sí. Si me das un minuto, ahorita te muestro. Ok. Pero no hay nada de eso. Pues no se sabe. No se sabe la relación entre el medio y la contraseña y la pregunta, ¿no? Entre el medio y la pregunta, entonces lo está haciendo. Sí, ahí simplemente está, mira, las dos tienen que ver con seguridad y una de esas dos es las contraseñas. Y ya, ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Nomás tú dime sí o no y ya. Así es los datos. Así es los datos. Así están. ¿Okay? Luego, ok, y entonces luego hay otra tercera pregunta que es con respecto al spam o virus. ¿Ha recibido spam o virus? Pareciera que son sinónimos, porque así está modelado en el instrumento. Y la respuesta es sí o no, pues no interesa, ¿no? Te preguntan si verá cosas. O sea, se queda igual otra vez, sí o no. Bien, no pasa. Pero pues esa es la fuente que tenemos. Bueno, entonces ibas aquí. En 77, casi todo el mundo es criticado. Y 15% experimentó ciberacoso, conocidos, ¿no? Bueno, es uno de los estados con mayor problemas de trata. Ahora, lo que hicimos fue transformar ese conjunto, como estuviera, bajo todas estas limitaciones que ya comentamos, en datos abiertos enlazados, pues para poder ver si encontramos más cosas, ¿no?, de lo que viene en el reporte. Entonces utilizamos una herramienta que se llama OpenRefine, es de Google, es gratuita, y lo que te sirve es para procesar y limpiar los datos. Aquí creamos un proyecto. Luego queremos estudiar Tlaxcala, entonces escogimos todas las tuplas de Tlaxcala y por tanto hicimos una fragmentación horizontal de esos datos. Le pusimos la parte de las buenas prácticas de la web semántica, que es utilizar los vocabularios que ya están, el RDF, por ejemplo es el de Facebook, Friend of a Friend, ya es una versión viejita, ahora es, en vez de esta F, es una B de vocabulario, de quién conoce a quién o tus amigos, de aquí lo modelamos. Construimos los datos en una representación de RDF para poderlos procesar y validar sintácticamente, utilizando algo que se denomina con la sintaxis de Turtle y este validador en línea. Entonces, tenemos los mismos datos en vez de CSV, lo mezclamos con nuestra ontología y creamos un conjunto de datos enlazados o subconjuntos de datos enlazados disponibles para el que desee utilizarlos. Y podemos hacer consultas utilizando ya el lenguaje SparkQL. Entonces, por ejemplo, lo que queremos es con respecto a la validación. Todo lo que teníamos en la hoja de cálculo debe también estar representado en esta parte semántica. Y entonces revisamos la parte del género. Construimos aquí 29, este es Tlaxcala. Y estos son los vocabularios que ya están fijos. Aquí preguntamos las propiedades con respecto al género.
Y estos son los datos que tenemos únicamente de Tlaxcala, de los 65,000, luego se volvieron 40,000 y al final nada más tenemos este conjunto de datos. 924 personas de género femenino, 390 masculino y 3 que no dijeron cuál era su género. ¿Sí? Ese es el 9, el no sé o no responde. Con respecto. Son muy poquitos. Son muy poquitos, pero es lo que hay. Y luego lo revisamos igual con el mismo estado, pero lo que queremos es con respecto al medio. Esa información ya no está en el reporte, digamos que podemos decir ya es conocimiento que extrajimos de la base. Entonces, aquí está en formato de texto, no tenemos todavía la parte gráfica, sino lo que decimos es hay un conjunto de medios, hay una frecuencia que se está utilizando y lo representamos así. Para Tlaxcala, 138 casos fueron por Facebook y, por ejemplo, y en Twitter solamente uno del caso de ciberacoso. ¿Sí? 3 en el correo institucional. Ese es el panorama de ese estado en el último año. ¿Sí? Les muestro la herramienta. Usamos el editor Protege. Aquí tenemos, perdón por la precisión. Este es nuestro modelo. Aquí construimos o llamamos a la ontología de Facebook y entonces decimos que hay personas y usamos la representación para construir este tipo de grafos. Entonces lo que decimos aquí es hay una persona encuestada, está la persona acosadora y creamos unos ejemplos o unas situaciones de ciberacoso en particular para la plática, ¿no? Entonces aparece por ahí la persona 3, alguna entidad que se denomina persona 3 y lo que aparece en el cuadro es la información que ya está dentro del conjunto de datos o lo podemos revisar del lado derecho en esta descripción de la clase persona. Este modelo lo que va a hacer es representar un conjunto de axiomas formalmente en algo que la computadora puede procesar, ¿no? Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, tienes 13 situaciones, para agregar la palabra otra, de situaciones de ciberacoso. Podemos decir que actúa por alguna motivación, puedes guardar varias, pero hasta 13, ya no 3, aquí puedes guardar las 13 que vienen y eres acosador, sí, solo sí, tienes una víctima, ¿no? Si no, no puedes ser acosador. Usas 15, hay 15 medios digitales, que es la de Twitter, Facebook, TikTok y esas, y puedes, y es suficiente con que utilices alguno para realizar la situación de ciberacoso. Ese es en nuestro modelo. Podemos seleccionar aquí permítanme aquí. Mira, que me preguntabas de si eran los tipos, aquí están vacíos. Entonces, al dejar esta propiedad de vacío, esto no necesariamente son los 3 tipos que hay, ¿no? Puede haber más. No sucede eso, por ejemplo, con las otras clases. A eso le pusimos masiva semántico porque pues utilizamos tecnologías semánticas y aquí están representados todos nuestros conceptos. Entonces, del lado izquierdo esta jerarquía o esta taxonomía, desde la perspectiva de su servidora, pues es más sencilla de entender que los 277 atributos porque ya están organizados aquí. Tenemos, esto es propiamente lo de la encuesta, y entonces, por ejemplo, en la parte de los efectos, tengo un conjunto de efectos que está limitado. Tenemos este conjunto de 15 efectos. Cada uno de los efectos está en español. Tenemos también la versión en inglés, porque encontramos bases de datos en inglés y
en libanés. ¿En libanés? Sí, de ciberacoso. Solo encontramos 4 conjuntos de datos y uno es en el Líbano. Wow. Y pero podemos hacer intercambios a través de esta tecnología, ¿no? Utilizando las etiquetas. Aquí podemos observar todas las respuestas posibles, o bien ver aquí desde el navegador y el despliegue por etiquetas. Entonces aquí están los nombres completos de las clases. Tenemos comentarios que se pueden editar y procesar y de tal manera que toda la información está concentrada dentro del modelo. Y aquí creamos las siglas, de dónde viene la parte del Mosiva, la cuestión de la encuesta, y creamos también, por ejemplo, me voy a pasar a la parte de las situaciones, si no me hace quedar mal. Esa herramienta que dice Reasoner lo que hace es verificar la consistencia lógica del modelo, y si hubiera un problema va a aparecer un símbolo ahí, un triangulito rojo de que está lógicamente inconsistente. Con esta cosa aquí me voy a regresar y voy a poner la visualización. Entonces, así es. Situación. Ok, sí. ¿Cuál me dijiste? ¿Alguien dijo una clase? Sí, pues estas son las clases, estos son los conceptos, y entonces aquí lo que queremos consultar son las instancias o los elementos que forman de esa clase. Tengo algo que se llama efecto de la víctima, tenemos algo que se llama medio digital, y del lado derecho están las instancias. Entonces, las instancias son los elementos, los objetos que pertenecen a esa clase. Aquí tenemos esto. Entonces, hay una clase que se llama medio digital. Entonces, por ejemplo, te vas al lenguaje de consulta que se llama, o esta interfaz que es de consultas en lógica descriptiva, y aquí lo que uno pone es el nombre de una clase. Aquí nada más voy a poner ¿qué era? Medio digital. A ver. Si aparece ya esto, ya es cuando estaba editando, aparece así, es que no existe, esa palabra no está en tu vocabulario. Hasta que exista ya se activan estos, ¿no? Y aquí puedo consultar qué es lo que quiero saber de medio digital. Y está limitado a las interfaces que aparecen, o estas cajas aquí a la derecha. Subclases de medio digital. Entonces pongo aquí medio digital, lo ejecuto, no hay nada de medio digital, no hay más que información, hasta ahí acaba. Después podría decir, pues redes sociales o... Ahí está. Ajá, no me acuerdo, voy a regresar de favor. Efecto en la víctima. Ajá. Efecto en la víctima. Ajá. Entonces de aquí le dejo en subclases, le ejecuto, ya no hay más, pero tengo las instancias. Quiero saber de dónde viene el efecto, entonces puedo marcarle aquí la superclase. Efecto de la víctima es algo que viene en Mosiva, también pertenece a la clase modelo Mosiva semántico, y aquí está el significado, aquí es el conjunto de efectos. Cada uno de ellos está disponible. Si el modelo fuera inconsistente, no puedo hacer este tipo de consultas, o no puedo utilizar esta pestaña, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ver, limpio. Efecto en la víctima. Ahí está el efecto. Es lo mismo, pero en grafo, ¿no? Entonces aquí lo que verías es efecto de la víctima,
nuevamente con el ratón, esa información está lista para que Java, Python o algún lenguaje de su preferencia lo procese, ¿no? Este nada más es la edición. Tenemos anotaciones, tenemos un conjunto de anotaciones y tenemos, ahí los efectos sí son disjuntos. Para esta versión solo son esos 15, no hay más. Tengo una duda, entonces, sí. La investigación se basa en entender los datos que tenía el INEGI y proponer un nuevo modelo. Sí. Bueno, extender, primero tiene como que dos fines. Primero es entender. Ajá. Y tengo un modelo. Sí. Y ese entendimiento es limitado por las cuestiones que dijimos del cuestionario y todo, pero ya tengo un modelo. Okay. Pero el propósito es, ese modelo me puede servir para hacer investigación o extenderlo. Y lo que yo quiero es buscar un chisme. Veo esta situación. Ah, tú le dijiste y tú le digas, sí, es acosador. Este chisme parcial lo tengo acá. Sí, porque no entendí el objetivo. Lógicamente, tengo que demostrar que alguien es acosador. O que alguien es víctima. O que un conjunto de personas son víctimas. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tratar de mostrar esta pestaña. Mira. Aquí tengo todo el vocabulario, o sea, las acciones, los efectos, las identidades. Y entonces creé ahorita un escenario con 4 personas. Porque ya no es, si el modelo me sirvió para entender cómo venían los datos, pero en la práctica yo lo que necesito es, ya tengo nombres de las personas, ya tengo la situación, y entonces lo que yo quiero es aplicarlo y decir si hubo o no ciberacoso y qué tan grave es, ¿no? Ese va a ser uno de los objetivos. Entonces tengo la persona 1. Ya la persona 1, ya tengo identificado, tengo esta información. Es una persona encuestada que dice que sí es víctima y la información que tenemos se transforma en un conjunto de axiomas que está disponible aquí en el uso. Esta pestaña móvil me permite ponerlo encima de los demás. Eso es todo lo que tengo de la persona. Sé que se llama Delia. Sé que es diferente del otro conjunto de personas, sé que es mujer y sé también que utiliza 3 medios. Esta información ya está aquí toda representada. Esa es la información de una persona en particular. Tenemos otra persona. Ese es uno de los malos. Esa le puse que se llama José, ¿no? Así. Su género es varón, es diferente de las otras y utiliza también medios y actúa por algún motivo, por el motivo 3. Entonces ya puedo revisar cuál era el motivo 3. Ahorita los nombres cortos que estoy representando son los que aparecen aquí, pero en el despliegue uno puede revisar por los motivos y entonces ver cuál es el significado de 3. ¿Sí? Dime. Pero este valor solamente funciona en caso de que los encuestados den información, ¿no? Sí, no funciona porque cuando el INEGI por obligación debe ser anónimo. Pero tomé ese modelo, lo extendí y ahora sí ya tengo los nombres, me sirve. Pero igual es en caso, por ejemplo, si alguien es un acosador, por así decirlo, pero si él no responde las preguntas, entonces no hay forma de que lo identifique. No, solo las víctimas. Okay. Voy a suponer un departamento, no una escuela. Entonces yo llego a una escuela y digo, oye, por favor, contéstame esta encuesta. Y te va a decir si fue víctima. Va a respetar el anonimato, ¿no? Porque pues es por cuestiones de política. Pero si varios están diciendo puedes inferir quién puede ser. Ah, ok, el programa sí ya lo infiere.
debiera inferir. Ya tenemos implementadas las reglas. Ya tenemos o sea, para que sea acosador, ¿qué necesitas? Una víctima. Y la víctima lo que necesita es pues, ver esa víctima de dónde fue víctima, de Facebook, de qué. Entonces ya verías de alguna manera relacionarlo con ese acosador. O sea, el acosador va a decir, o sea, ¿quién va a decir yo sí acoso? O sea, nadie, ¿no? No lo decimos, pues, pero sí lo hacemos. O no siempre, o no consciente, pero sí se hace, pues. De acuerdo a esta característica, ¿no? Entonces, esas reglas, mira, esas reglas ya esas están identificadas o están formalmente establecidas. A ver si aquí voy a acosador. Acá, mira. Ya están formalmente propuestas aquí. Actúas por Max, puedes actuar hasta por todos, ¿no? Todos los motivos, por lo que sea, pues yo hasta los 13, ¿no? De ahí, ¿vale? Pero es suficiente uno. Ese que sea suficiente uno es esta palabra. Con que tengas un motivo, ya. Con que tengas una víctima. Entonces, ya ahora sí perteneces a la clase persona acosadora. Estas de la izquierda, esta jerarquía de clases les denominamos jerarquía de clases definidas a partir de un axioma, pero con el razonador pues podemos hacer inferencia. Y me voy a regresar a donde estaban los individuos. Persona 2. Quiero que salga algo como amarillo y no me parece. ¿Y qué utiliza para hacer la inferencia? Nada más estas reglas que son las únicas que tiene el Protege. Son este editor. Tienes diferentes razonadores. Los razonadores son estos, los que tengo ahorita instalados, 5 razonadores. Y lo que utiliza es modus ponens. Modus ponens. Si tengo las premisas, explico tal cosa. Te mentiría que cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, pero cada uno de los razonadores tiene cierta capacidad de decir, bueno, yo sí trabajo con complementos o no. Aquí este tutorial no es mío, está disponible dentro de la página del Protege y aquí te resume lo que puedes hacer. Esa es toda la lógica que puedes implementar. Todo, diferencia del complemento de conjuntos, restricciones existenciales, restricciones universales, y el SOM es es una relación existencial. La R es la regla o la propiedad que tú vas a hacer. Entonces en este caso es actúa por. Mi propiedad es actúa por. Entonces si tiene un motivo, puede inferir. R, SOM, y C es en este caso la clase acosador. Sí. No, pero ¿y han probado la exactitud del modelo? No. Solamente hemos probado consistencia lógica, que es la automática, pero y validado con el INEGI, con 2 personas del INEGI y con 2 personas psicólogas, hasta ahí. ¿Y qué métricas se utilizan para validar para exactitud? Lo que te decía en el estándar es sintáctica o semántica. Entonces, permíteme, ahorita no tengo la carpeta. Déjame ver. Me voy a cambiar de dominio. Voy a pasar del ciberacoso
a la economía. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es un conjunto de datos abiertos que tiene diccionarios, metadatos y ya. Ese es el que traigo ahorita. Estos son los datos de economía. Hay un sistema que se llama el sistema Ajolote, que lo tienen para ustedes. El sistema Ajolote. Y en el sistema Ajolote puedes consultar todas las unidades económicas de Ciudad de México. Está libre. Aquí la bajas. Entonces puedes ver los hospitales, las escuelas, todo lo que esté registrado y paga impuestos, ahí está. ¿Sale? Entonces, para tratar de responder la pregunta, dice, aquí están los datos de las unidades económicas. Estamos hablando de 203,000 establecimientos. Entonces, por ejemplo, hicimos una consulta, ¿cuántos Oxxos hay, no? Porque pues uno busca Oxxos. Y nos da 1,260 Oxxos registrados a esa fecha. Y la exactitud semántica o sintáctica, lo que tienes que hacer es una comparación de lo que dice el diccionario. Este es el diccionario del sistema Ajolote. Si quieres ahorita busco la liga del sistema Ajolote. Este es un diccionario. Este está más sencillo porque los números de atributos que tenemos nada más son 19, y de esos 19 es más fácil procesar que los 277. Y entonces lo que tú tienes que hacer por la definición del estándar es revisar. Todos tienen nombre del establecimiento, sí o no, y hacer una consulta en Select, ¿no? Encontré datos vacíos o no. Todos tienen razón social, sí o no. El formato de la fecha, si es exactitud semántica, cumple con el ISO tal, sí o no. Y así. Exactitud es con respecto a tu diccionario, semántica o sintáctica. Pero ve el diccionario, te dice notas, que conste que no es mío, el mío a lo mejor queda más chiquito todavía, ¿no? Pero eso es lo que hay. Es una repetición, eso y nada quedas igual, ¿no? Una actividad, ¿qué es? Pues una actividad. Personas ocupadas, ¿qué es? Pues personas. Eso es lo que está en ese sistema. Pero ya pudimos hacer, por ejemplo, de esta hicimos lo mismo. Construimos estamos construyendo una ontología parcialmente para este sistema de Ajolote. ¿Por qué? Porque si tú entras a la base de datos del DNUE, no sé si acá haya internet, no me diré alta para el internet, pero si entran al... No sé si haya una libre. Mira, te muestro a ver esta otra ontología, esta no es propia, esta es del área de la salud. Resulta que encontramos, les comentaba, 4 conjuntos nada más de ciberacoso, de lo que en las bases de datos que buscamos, ¿no? Pero si nos movemos al área de la salud, ya encontramos 2,000 ontologías. 1045 en un sitio que se llama Bioportal, que están ahí gratuitos. Encuentras de cáncer, de COVID, de las proteínas, y esta es para vender. Esta lo que hace es clasificar los productos médicos. Entonces en esta ontología, aquí nosotros lo que hacemos es revisar. Esta es una ontología muy pequeñita en términos de clases, solamente son 39, como pueden observar aquí en las estadísticas. Esta herramienta tiene un cuadro que es la parte de las métricas, y aquí puedes ver en números de qué se trata tu modelo. Entonces, entre más tenga tu modelo es más expresivo, y si es lógicamente consistente, pues podemos decir que es mejor, pero hasta cierto límite. Solo tiene 39 clases y 6 propiedades de objeto, pero tenemos un conjunto bastante extenso de instancias.
voy a hacer aquí una consulta de quiero saber qué es Alexa, ¿no? Y resulta que es un artículo médico para esta comunidad. Aquí dices si son cosas que puedes llevar o cosas que no puedes llevar. Aquí busco Alexa. Por ahí si se me pasa la L. Acá está Alexa. Ahí está la Alexa. Es un smart speaker. De acuerdo a y lo vende Amazon, ¿no? Entonces son ontologías. Nuevamente tengo un conjunto de clases. Tiene un conjunto de productos y proveedores. Y aquí ya puedes ver quién me vende Alexa. Por ejemplo, con la relación está fabricado por. Y el conjunto de propiedades que tiene. Estas son solo estas. Y para cada propiedad defines dominio y rango. Es una tecnología para el cuidado de la salud y se supone que lo que ayuda a Alexa es mucho a la parte de ánimo de las personas mayores. Ya no te sientes solito, o al menos unos meses, y queda en la parte del fabricante. ¿Sale? Están los componentes de las ontologías, entonces es pequeñita la ontología, pero en términos de las instancias sí es grande. Los relojes, ya que salen a correr, todo el mundo trae que latidos y esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus relojes? Bueno, dice esto, te vas a los de tipo wearable y te vas a los watch. Y acá tienes tu inventario, quizá el catálogo de relojes que se pueden comprar. Y ya puede ser una comparación de las características de esta, ¿no? Esta característica es, este conjunto de datos también está gratis. Lo encontramos en Bioportal. Se llama Bioportal. Y ahí esta herramienta tiene una característica adicional que es, tú le das las palabras clave o tú le dices, a ver, una pequeña descripción, o sea, un párrafo o dos, y te dice, te sirve esta ontología, te recomienda cuál, para no estarle buscando o diseñando. Pero es la parte biomédica. Ok, entonces, conclusiones. Con Yesenia, la esposa de Lalo, y del doctor Eduardo, perdón. Lalo, perdón. Eduardo, no, disculpa. Trabajamos un poquito con una ontología para los estilos de aprendizaje. O sea, que tú digas yo hago esto y entonces a partir del conjunto de comportamiento te diga pues tú eres kinestésico, tú eres auditivo o eso. Ya se los presentarán después. Entonces tenemos el módulo MOSIVA, es fuente oficial de datos, así como está, pues es lo que hay. Hay dificultades técnicas, evaluamos la calidad, no están evaluadas la calidad de los conjuntos de datos por alguien externo. Claro que si yo hago mi conjunto de datos y yo hago mi modelo, yo les voy a decir, pues sí está bien. La cosa es que me evalúa alguien más. Tenemos una ontología o una versión que se llama MOSIVA semántico. Está a su disposición si les fuese útil y está registrada, es un producto. Está registrada en Indautor. Entonces, lo que ustedes produzcan, tanto datos como modelos, regístrenlos. Porque es su experiencia y está bien si no los venden o si deciden comercializarlos, ya es otra cosa, pero tú no puedes hacer algo y dejarlo ahí nada más en GitHub,
Subes las 10 fotos después de que lo registres, ¿no? Y entonces ya habrá alguna evidencia de que hay una aportación por ahí de ustedes, ¿no? Tenemos ejemplos de ontologías semánticas y transformamos un conjunto de datos abiertos en un conjunto de datos abiertos enlazados. Otros gobiernos, Argentina, Brasil, de Latinoamérica, ya tienen los conjuntos de mejor calidad que nosotros, que México. Y en Europa pues más. Y bueno, la última es una recomendación, ¿no? Pues el ciberacoso está, y tristemente está en las primarias, secundarias y las prepas. Y si algunos tienen hijos, cuando un hijo te llega no triste o contento de la escuela, se empiezan a preocupar. Pero ahí está lo fuerte, ya no son en edades adultas, están en los jóvenes, que entre ellos están acosando, pero duro y bonito. Se me llama por ¿verdad? Sí. Esas son únicamente 2 referencias para el modelo de calidad de datos. Pueden reutilizar el estándar y toda la información que obtuvimos de Mosiva está disponible ahí en el módulo de la INEGI. Cualquier información, duda, reclamo, invitación, aquí están mis datos de contacto. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marcela por la plática tan amena. A nombre del Departamento de Computación se le otorga el presente diploma. Acá y igual por parte del departamento. Muchas gracias. Nuevamente agradezco mucho la invitación. Al contrario, gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos por el tiempo. Con esto terminamos. No hay más dudas, preguntas para la doctora. Si no, bueno, ahí están sus datos, me pueden escribir. Perdón.